Bueno, buenas noches, bienvenida a la quinta lección de esta noche, La Nación Elegida. Hoy vamos a ver la historia de Samuel. Bueno, Amén. Es una hermosa historia que vamos a compartir esta noche. La Nación Elegida hemos visto que ha llegado el tiempo de los jueces. Después de la ujú, muerte de Josué, de los Josué. israelitas se volvieron infieles. Ujú. Entonces, eh, como que desobedecieron y se olvidaron del Dios verdadero. Aunque conquistaron la tierra prometida, no echaron a toda la población de esa Más bien tierra se prometida. casaron y se revolvieron con ellos. Claro, se empezaron Ujú. a A casar, se casar, empezaron a mezclar con ellos de poco a a adorar sus poco. dioses. Claro. Ujú, Entonces, con esas familias aceptaron a otros dioses falsos. Pero ujú. Dios recordó sus promesas a su pueblo para llevarlos al arrepentimiento. Permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula, pero también levantó a líderes llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentían. Ellos clamaban y Dios le mandaba un juez. Hoy aprenderemos sobre el último y más famoso juez, Samuel. Además, pedimos que el Espíritu Santo crece en nosotros, que crea en nosotros el deseo de servir al Señor y escuchar su palabra, obedecerla, pero en gratitud. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta clase. Señor Dios, te doy las gracias, Señor, por esta noche, por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú nos perdonas, Señor, cuando nos arrepentimos, Señor. Tú nos das tu palabra, Señor, donde escudriñamos y conocemos tus promesas, Señor, conocemos la verdad, Señor, y nos ayuda, Señor, a tener ese corazón a través del Espíritu Santo, ese corazón arrepentido para llegar a tu presencia, Señor, sabiendo que tú en tu infinito amor nos perdonas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más obedientes en gratitud, Señor, a tu amor, Señor, y a tu fidelidad. Yo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno. Gracias, Señor, que nos guíe en esta noche con tu Espíritu Santo para dar la clase, que se entienda y podamos todos deleitarnos con tu palabra y con tus promesas. Amén. Amén. Lección 5, Samuel, primera de Samuel, del 2 al 18 y del 3 al 21. Vamos a compartir un cactar. Sabemos que el cactar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un cactar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante la lección del 1 al 4 vimos diversas formas de captar, como preguntas, dichos, costumbres, las últimas noticias, canciones. Son todos tipos de captar que funcionan en grupos pequeños, en grupos grandes, en momentos formales y también informales. En la tarea para el día de hoy les pedí que crean un cactar para la historia de Samuel utilizando una pregunta, un dicho, una costumbre, una última noticia, una canción. Ahora deseo darles la oportunidad a ver qué pudieron eh, hacer, qué se imaginaron leyendo la historia, a ver de qué forma podíamos hacer un cactar. Mientras compartimos esas ideas, también pueden hablar del público, comenten qué público quieren compartir un cactar, de diversas oportunidades podemos evangelizar utilizando una historia bíblica, quizás van a pensar en un cactar para niños, para adolescentes, para ancianos. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos juntas para formar algunos cactares para poderlos utilizar. Amén. Bueno, acá tenemos las últimas noticias. Consuelo levantó su mano, le escuchamos. Sí, así, hermana.
Bendiciones para todas las compañeras de estudio. Bueno, yo, el Amén. cantar que yo escribí aquí, Sí. yo me imagino que estoy con unos niños como entre 7 y 9, más o menos, esa edad. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen fotos de bebés? Ustedes fueron bebés, ¿verdad? No, no nacieron así de grandes como son ahora. Ustedes empezaron Ujú. siendo bebés. ¿Tienen fotos de bebés? Y como andan celulares generalmente, ¿verdad? Andan fotos, entonces ellos Claro. buscan una foto de bebé. Entonces ahí empezamos a hablar que también hubo un profeta de Dios que también nació como un bebé, se llamaba Samuel y ya empezamos la historia. Ah, qué bueno. Muy Sí. bueno. Ujú. Idea, muy buena técnica. Yadira, Bueno, profesora, buenas noches para todas, ¿verdad? Que Dios las bendiga. amén. Bueno, un captar sería hacerle unas preguntas a un grupo de personas, tal vez de unos 30, 40 años, sí. Ujú. Eh, Preguntarle quién fue la madre de Samuel, pienso yo, ¿verdad, profesora? Ajá. Bien. Hacerle esa pregunta más que todo. ¿Y quién fue la madre Sí, de Samuel? pero sin esa persona, está bien, la pregunta la podíamos acomodar un poco. Si usted le va a compartir a esas personas la historia de Samuel y no conocen la palabra de Dios, le van a decir no. Eh, sí, es cierto. Entonces ahí tendría usted que ver qué forma de acomodar la pregunta para que ellos tengan la intención de querer seguir escuchando la historia, por ejemplo, de Samuel. Por ejemplo, yo creo que el rey David, creo que mucha gente, si no sabe, no conoce la palabra de Dios, pero yo creo que se hizo tan público el rey David cuando derrotó al gigante, a Goliat. Entonces uno puede llevar la pregunta ahí. eh, ¿Sabés quién era el profeta del rey David? Una pregunta, sí. Entonces, ¿quién ungió al rey David? Y llevarlo, Samuel. Y ahí puede más o menos empezar a contar la historia de quién era Samuel, para acomodarla, para que no se quede usted colgada así y decir, ahora cómo arranco. Porque si le dicen, no, no Sí, conocemos quién es la madre de, de de Samuel. Samuel. Claro. Profe, pero en Sí, una, en una escuela dominical sí, se podría, sí, porque ya los chicos conocen la ya palabra. tienen conocimiento ya. Claro. Igualmente, con gente adulta que tenga un poco de conocimiento también la puede utilizar. Pero si es gente que no conoce, que le va a compartir por primera vez una palabra bíblica, tendría que armar un cactar a donde le llame más la atención. Porque le dice el no y usted se queda media desarmada. Es para que usted tenga la oportunidad de empezar a poder contar esa historia, preparar esa historia que la quiere contar. Pero está buena la pregunta, hermana. Está buena. Hacer una pregunta, pero Sí, acomódela, redondela un poquito, porque le sirve, falta. sirve. Así que felicitaciones, gracias, igual que Consuelo. Sí, Consuelo, sí. pues. ¿Quién más quiere compartir? Perdón, no había bajado la mano. Ah, buenísimo. Bueno, ¿quién más quiere compartir un cactar? Sí, Stephanie, te escuchamos. Bien, mi pregunta de captar sería, ¿han hecho sacrificio alguna vez por algo? Esa sería mi pregunta. Entonces me iría a la historia, haciéndole referencia que en la historia que le voy a compartir, aquí se hacían sacrificios expiatorios por los pecados y le hablaría ahí ya un poquito más y lo llevaría a la historia. Bien, sí, original, está bueno. Sí, está bueno. Sería una forma también de nombrar los sacrificios, eh, de nombrar
al bebé, como dijo Consuelo, como dijo Yadira, preguntar sobre la familia de Samuel, quién era Ana, su mamá, porque si ella puede compartir con alguien con chicos en escuela dominical, le sirve. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos utilizar para un cactar? Ya dijimos dibujos, canciones, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a llamar la atención. El Qatar ya sabemos que la primera C del método de las 4C que nos da Academia Cristo para poder entender y aplicar la palabra de Dios con otras personas, que es cristocéntrica. Ustedes eso lo tienen que tener presente, que siempre es cristocéntrica. Todo lo que hablamos está indicado a nuestro Señor Jesucristo y que es la primera C de las 4C. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Ya hablamos que van a compartir para niños, para adultos. Y Stephanie, ¿vos a quién compartirías? ¿Adultos, niños, Adultos. ancianos, Adultos, adultos? sí. Muy bien. Bueno, ya tenemos el cactar, ya estuvimos hablando. Ahora, otro método. ¿Qué ven acá para un cactar? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se imaginan? Una imagen, una Biblia. Sí, sí, pero ¿qué es? ¿Qué esa imagen la puede distinguir? Sí, yo la puedo distinguir. ¿Qué ve? Están ¿Qué ven esa imagen? ¿Qué ven? unas manos que sostiene, puede ser la Biblia, puede ser otro libro. La están sosteniendo, están unas manos ahí. Ujú. Sí, la Es una palabra de Dios persona, como luz, algo así, un montón que sí, emana. la palabra es una persona que está sosteniendo la palabra de Dios y llama la atención la luz Ujú, que emana la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí, da la luz a nuestro entendimiento. La palabra de Dios abre nuestro entendimiento, amén, quita así es. toda tiniebla, ceguera espiritual. La luz, la palabra de Dios es luz que nos abre nuestro Amén. entendimiento y conocimiento. Sería una forma también de poder captar, porque Dios nos habla a través de su palabra. Hoy vamos a leer la historia de Dios hablando directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Después de la muerte de Josué, sigue la época de los jueces. Sansón, conocen Sansón que tenía fuerza, que no se tenía que cortar el pelo, Ujú. que también no tenía que tomar vino, la Y madre bien, de y Sansón. bien enamorado. Sí, eh, estaba Sansón, fue un juez. Débora también ayudó a un juez que no tenía mucha valentía y ella lo animaba. Ujú, Gedeón, Ahot. ujú, Había un ciclo que se repetía en la época de los jueces. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se aleja de Dios, se junta con otras culturas, se hacen dioses, se olvidan de Dios, se aleja, pecan. Viene la consecuencia de ese pecado, de esa infidelidad, sufren, se acuerdan de Dios, claman a Dios pidiendo ayuda, perdón. Dios escucha el clamor de ese pueblo. Dios levanta un juez para que los defienda. Pasan un tiempo en armonía y vuelven a alejarse de Dios. Y así consecutivamente
una tras otra, cada 40, 50, 60 años pasaba, este ciclo no se terminaba más, era un ciclo. Hasta que nace Samuel. Ahora vamos a ver la historia de Samuel. Ya hicimos los cactares, ahora vamos a contar la historia. ¿Quién se anima a contar un poquito la historia? Entre todas la vamos contando, porque es muy interesante la historia. Si alguien la puede contar. Ramataim. Aquí están. Ramataim. Bueno, la vamos a Bueno, leer entonces. Así bueno. la vamos a entender. El joven Samuel servía ante el Señor, vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Ecana y a su mujer y le decía que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de eso, ellos se regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana con 3 hijos varones y 2 hijas mujeres. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabían también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo, la gente se queja de ustedes, se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, no lo hacen, no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre, porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que se manifestare a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel, para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas, y quemar incienso, y llevara el efod delante de mí. Además, le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué has pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Que has respetado más a tus hijos que a mí y a los que han dejado engordar con las mejores ofrendas que da mi pueblo Israel? Por tanto esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ya está cerca el día en que el poder de tus descendientes llegará a su fin. Yo lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos los descendientes morirán en plena juventud, como señal de lo que te he dicho. Tus 2 hijos, Jonit y Fines, morirán el mismo día, pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada.
yo haré que que no falten descendientes y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan, que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. Amén. Primera de Samuel 3:21. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Así que corriendo a donde estaba Elí le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar, Samuel. Así que el joven se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y él volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo, Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Con eso Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo, Samuel, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré con Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí. Voy a entrar. Se fue. ¿Te saliste, Stephanie? Sí, ¿Pudiste entrar? sí, se me Bueno, desconectó. Sí, gracias a Dios. bueno, Todo bueno, bien. sigo entonces. Permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada, y jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí, aquí estoy. Y él le dijo, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo, pues Él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y le respaldaba en todo lo que hacía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel, supo que Samuel era el fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa historia y cómo nos muestra esta historia
las advertencias, ¿no? De Dios a veces con nosotros, cuando Él nos advierte a través de su palabra, nos quiere corregir y nosotros hacemos oídos sordos, que tenemos que tomar conciencia de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, que Él ha pagado por todos nuestros pecados. Él vivió una vida santa, una vida activa, santa, cumpliendo todos los mandamientos. Y una vida pasiva, fue a la cruz del Calvario sin abrir su boca para pagar todo lo malo que nosotros hacemos. Entonces, no porque Él haya cumplido con todo y Él redima nuestros pecados, nosotros vamos a seguir pecando conscientemente, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de ir santificando nuestra vida cada día, luchar para no volver a caer, a tropezar con la misma piedra, ¿no? Porque el ser humano tiene esa tendencia de caer en el mismo pecado varias veces. Entonces, tenemos que estar atentos, orando siempre, clamando al Señor que nos ayude a tener una vida santificada por agradecimiento, ¿no? Por amor, por lo que Él hizo. Así que qué hermosa palabra esta, porque el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran comentar? ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué pregunta tienen? Si tienen alguna duda o quieren saber algún detalle más sobre esta historia. Profesora, sería muy bueno que, que repitiera la explicación que usted me dio antes de empezar la clase, la duda que yo tenía sobre lo que si era igual profeta y juez. Entonces usted Bueno, me hizo una muy buena explicación, excelente, sobre que Samuel fue el último juez, ¿verdad? fue el Pero último ya juez y uno de los... cuando ya el pueblo empezó a decir, las otras naciones, los otros pueblos tienen reyes, nosotros también queremos tener un rey. Entonces Claro, fue cuando Dios le mandó a ungir a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Entonces ya a partir de ahí, cuando él empezó a dar la palabra de Dios, fue el profeta Samuel. claro, claro. Ujú. Samuel ya nació como para servir al Señor y Dios tenía ese propósito con Samuel, que iba Ajá. a ser un gran juez, porque él dice, voy a elegir a alguien que me sirva siempre, le dice Ali. Eh, y ya era profeta, porque cuando él escucha, a los 8 o 9 años, cuando él escucha la palabra que lo llama al Señor y ya le habla, esa es la diferencia del profeta. Cuando la voz de Dios se hace audible, a él no lo habló a través de la palabra, lo habló a él. Ujú. Entonces, él Samuel lo llamaba a Dios, Samuel, sígueme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y Ujú. Dios le daba lo que él tenía que decirle a alguien, o tenía que hacer, o tenía que exhortar, o tenía. Entonces, era como gran juez, porque en ese tiempo estaban los jueces, fue el gran juez, el último gran juez, porque era recto, porque él no era un hombre pecador, era justo y era profeta. Entonces, en esos tiempos, le comentaba a la hermana que el pueblo a Samuel, ya Samuel grande, esto es cuando Samuel era chico, el pueblo le pedía rey. Queremos un rey, porque todos los pueblos tienen rey. Entonces Samuel lloraba porque decía, ¿cómo puede ser que-?" Entonces Dios le dice, no te aflijas, no llores, porque a ti no te desprecian, sino me desprecian a mí. Si quieren rey, dale un rey. Y le dieron a Samuel, a Saúl, perdón. Y después Saúl, también el orgullo, la vanidad de él, desobedeció a Dios, hizo lo que se le dio la gana, porque Saúl lo que hizo es hacer un sacrificio él. En vez de esperar los sacerdotes que hicieran un sacrificio ante una batalla, que siempre tenían problema con los filisteos, hizo él el sacrificio.
Se tomó Ujú. la atribución de hacer él el sacrificio. Entonces Dios dijo, no, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste. Y le sacó el espíritu. Entonces Saúl era perturbado por los demonios. Y David, que apacentaba las ovejas en el campo, él tocaba la cítara y cantaba ya salmos siendo un jovencito. Ujú. Y él iba y le cantaba los salmos, Se calmaba el canciones espíritu. a Saúl, y Saúl descansaba porque huían los demonios. Ese es un detalle que les doy de Ujú. David, ¿no? Bueno, Sí. seguimos con lo de Samuel, que es muy linda la historia. Bueno, seguimos. Bueno, ya contamos, acá podemos ver al niño Samuel Mi y a amor. su mamá Ana, la mamá de Samuel era estéril, y todos los años cuando iban a presentar las ofrendas a Jehová y hacer un sacrificio, ella clamaba para que Dios le diera la alegría de tener un hijo, y, y lloraba y clamaba. Y ese día que ella lloraba y clamaba por un hijo, Elí, el sumo sacerdote, se pensó que estaba borracha porque no se le entendía lo que decía. Y le dice, no, no, señor, yo no he tomado vino, ni sidra, ni cerveza, dice. Ujú. Yo estoy clamando a Dios que me conceda ser madre de un hijo, que se lo voy a conceder a él. Que ella se lo había prometido, que si él le daba un hijo, ella lo iba a llevar para que sea un siervo de Dios. Y así fue que cuando tuvo la edad suficiente, unos 6 años más o menos, dice, cuando dejó el niño de ser destetado y ya caminaría y entendería, fue llevado y lo criaba Elí. Y dormía al lado del arca. Mire qué maravilloso. Él dormía dentro del templo, del tabernáculo, al lado del arca de Dios, ¿no? Un lugar privilegiado tenía él, pero era un niño. Así que así empezó toda la historia. Después la madre fue bendecida con hijos y hijas para nunca reemplazó ese hijo amado, pero bueno, ella crió hijos también. Acá podemos ver cuando Elí les advierte, ¿no? A los 2 hijos, que por qué hacen esas cosas, por qué pecan, el pueblo hablan de ello. Pero los hijos no querían, eran tremendamente corruptos los hijos, ladrones, de todo. Ustedes leen la parte de Samuel en la Biblia y ahí lo dice con detalle las barbaridades que hacían los hijos. Ujú. Cómo comían, su deleite de comer y tomar vino, y después con las mujeres, ¿no? Acá Samuel, cuando escucha la voz del Señor, acá cuando con Elí, cuando estaba anciano. Bueno, pasamos a considerar. Lo que pasa es que no les puedo ir pasando las diapositivas porque estoy leyendo la historia. 2 cosas a la vez, no me pidan. Ah, entonces se las muestro ahora. Bueno, los personajes de esta historia, entramos a considerar. A ver, ¿quién pudo anotar alguno? Yadira, sí, te escuchamos, hermana. Yadira, abrí tu micrófono. A ver. El micrófono, hermana, el micrófono, que no te escuchamos. Abrí el micrófono. Ay, Ahora mira sí. que me cuesta mucho abrir el micrófono, pues me dilato porque me cuesta mucho. Ah, Profesora, bueno. mire, Sí, yo quería saber antes, pues, de esa pregunta sí. que usted está haciendo, Mm, aquí en Samuel 2 dice 20, dice, y sí, Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, sí. Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová.
y se volvieron, dice, a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entonces, Ana tuvo más hijos. Claro. Ujú. Claro, Sí, ¿verdad? Ana era Sí, estéril. Ana sí, era Ana no. estéril. Sí, Y el pues, pues, Elcana tenía otras mujeres y había hijos de otras mujeres, sí, porque en ese sí, tiempo sí, se sí. acostumbraba. Y ella no podía Sí. tener. Ah, bueno, Entonces, entonces, sí, sí. claro, sí, Pues yo ella pensaba que tuvo 3. solamente era Samuel nada más, No, pero porque tuvo ella más hijos cumplió, ella. ella pidió y cumplió con lo que había prometido. Ella le dijo que le diera un hijo que ella se lo iba a consagrar a él. Y él ya se lo Ah. consagró a él. Y otra Así que pregunta, profesora, sí, cuando, mire, cuando los ministros son, este, ningún ministro inmoral puede servir, ¿verdad? Como guía del pueblo. No puede servir, porque son de mal testimonio. y sí, Porque hermana. fíjese, sí, porque fíjese que hoy en día así pasa también, que hay ministros que están en el púlpito y no son de buen testimonio. Y eso es muy, muy triste, pues, para mí, no. Yo no estoy de acuerdo, pues, ¿verdad? Que un Eh, ministro inmoralmente, pues, pueda guiar al pueblo, si nosotros tenemos que ser de buen testimonio para ganar eh, sí, almas. por supuesto. Lo que pasa, hermana, que en estos últimos tiempos vamos a ver todo este tipo de cosas. Por eso nosotros en Academia Cristo, que doy gracias a Dios, ¿no? Por haber puesto en el corazón de toda esa gente, porque hay mucha gente atrás de estos cursos, muchísima gente que están trabajando y colaborando para que nosotros podamos estudiar gratuitamente, con un método tan sencillo que es el método de las 4C, donde podamos entender bien la palabra de Dios y la podamos explicar y compartir. Si nosotros no tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, somos como ovejas llevadas al matadero, porque nos creemos de lo que nos dicen y nos enamoramos de la figura que se pone en un púlpito. Ay, qué lindo que canta, y qué lindo que alaba, y qué lindo que predica, y qué lindo esto, y qué lindo aquello. Y terminamos yendo a un show y no a un templo de adoración a donde se enseña la palabra. Desgraciadamente está pasando eso. Por eso nosotros tenemos la bendición de poder conocer la palabra de Dios y no ser engañados. Sin Stephanie. Pero bueno, hermana, nosotros Entonces, compartan el mío. Es que la computadora no tiene internet inalámbrico. Llama a padre y dile que si puede ir a revisar. Se lo pagó. Ejercicio. Sí, puedo decir. sí te esperamos, Stephanie. Bueno, Sí, aquí estamos, los personajes de la historia. Yo tengo aquí como nota Samuel, Elí, sí, Ana, Elcana, el Señor, los hijos de Elí, Oni y Fines, y 3 sí, hijos que tuvo y 2 hijas que tuvo Ana. También varón de sí, Dios, hace mención a Faraón, padre, sacerdote, tribus de sí. Israel, ancianos, Jehová y joven. Creo que están todos. Muy bien. El joven Samuel, la madre de Samuel, Ana, su marido, que era Elcana, el sacerdote Elí, los 3 hijos, las 2 hijas de Ana, los hijos de Elí, Josí y Fines, las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, un hombre de Dios que visitó a Elí, el pueblo de Israel y el Señor. Casi todos los dijiste, todos. Son bastantes. Muy bien, Stephanie. Muchas gracias. Muy bien. Ya están todos. No se puede agregar más. Y
y los objetos o animales de esta historia, ¿qué encontraron? Sí, Stephanie. Bien, ahí tengo casa del Señor, sacrificios, lámpara, santuario del Señor, vestido de un efod de lino que Ana hizo a Samuel, también túnica de incienso, túnica, incienso, altar, ofrendas, tabernáculo, moneda de plata, pan, arca de Dios, es todo. Ah, está todo. Completísimo. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Stephanie. Sierra de Efraín. En la Biblia dice Sierra de Efraín o Silo. Silo también, porque el lugar creo que se llamaba Silo. Igualmente está. ¿Y a dónde? En el tabernáculo, a donde Samuel dormía, cerca del arca de Dios. En ese ámbito, ¿no? Específico donde ocurrió todo esto, donde a Samuel lo llamó el Señor, a donde Samuel le dijo a Elí lo que pasaba, lo que le había dicho el Señor, para ubicarnos mejor. Entonces la historia ocurrió en el tabernáculo, adentro en el santuario donde estaba el arca y Samuel dormía. Y el lugar se llama En Silo. Después lo vamos a ver en un mapa. Acá está. Acá está. Acá está Jerusalén, Jericó, que vimos la lección pasada, y Silo. Era un lugar alto a donde iban a llevar las ofrendas y hacer los sacrificios, que estaba el santuario. Y ahí en Silo estaba el arca de Dios. Samaria, Judea, todas las ciudades. Bueno, ¿cuándo ocurrió la historia? Es fácil. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Qué pasaba? Las edades que había. ¿Qué edad tenía Samuel? ¿Y qué edad más o menos tenía el sacerdote Elí? Ocurrió cuando Samuel era chico, que escuchó Consuelo, sí. Yo, según las filminas y todo, ¿verdad? Como se presentan a Elí ya estaba muy anciano, Sí, muy anciano. Y Samuelito estaba apenas recién destetado. Me imagino que apenas sí. hablaba, caminaba Cuando lo y habló el Señor, no, ya tenía 8, 9 años, 10 años, ya estaba ya más entendía, grandecito. Ah, ya estaba sí. más grandecito, Y sí. Sí, Elí tenía como tenía, 9 años. sí, y Sí. Elí era un hombre anciano, tenía hijos como de 40 y 50 años, y en Podría esa tener época más de vivían muchos 80, más de años. 90, podía ser. Sí, Por podía ser ahí. esa edad, Ajá, ya casi ajá, no veía, estaba muy sí, anciano. ajá. Entonces, cuando ocurrió la historia, cuando Samuel era muy jovencito y Elí ya era un hombre muy viejo. Ujú. Bueno, ¿cuál es el problema? Hay unos cuantos, ¿eh? A ver si encontraron alguno. El problema. mm,
Bueno, yo escribí que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo, pero también el problema era el mal manejo que estaban llevando los hijos de Eli en cuanto a todo lo que era los sacrificios y las ofrendas del pueblo y todo eso, que había mucha queja del pueblo Ujú. a Eli de lo que estaban haciendo sus hijos. Era como un problema que había ahí de comportamiento, pecado y todo eso, me Ajá, imagino. muy bien. Ujú. Sí, ese es uno de los problemas. Stephanie, Precisamente esa misma era la respuesta, que Ana no podía tener hijos y que el comportamiento de los hijos de Eli en el templo, eso mismo. ajá. ¿Quién más? Hay unos problemas más profundos que eso. Hay un problema más profundo que eso. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué pasaba con Elí? ¿Elí quién era? Elí era el sumo sacerdote del templo. Él estaba a cargo del arca. No era ni más ni menos que el sumo sacerdote. Él hacía los sacrificios y llevaba la sangre para hacer el sacrificio. Iban todos en la Pascua a hacer los sacrificios. Y él, con esa semejante responsabilidad que tenía, él tenía que primero hacer un sacrificio por su pecado y después por el pueblo, porque si no, Dios lo hubiese fulminado a él. Ujú. Entonces él, ¿qué hacía? Él seguramente lo amaba a Dios, pero ¿a quién amaba más? A sus hijos. A sus hijos, que él dejaba que los hijos hicieran Hicieran lo tremendas que quisieran. aberraciones. Los hijos violaban a las mujeres en la puerta del templo. Lean la historia y van a ver lo que cuenta la palabra. Era una cosa que no se puede creer. Se reían de Dios. A Dios no les importaba. Ellos tenían que quemar los alimentos y se tenía que quemar todo eso, asar, y se lo llevaba, el que llevaba, por ejemplo, yo iba a hacer un sacrificio, llevaba un cordero. Entonces me tenían que quemar el cordero al fuego para el aroma fragante a Jehová, en lo que se cocinaba. Yo tenía que darle una parte al sacerdote que hacía ese trabajo. Pero los hijos de Elí, ¿qué hacían? Cortaban en crudo el cordero. Se dejaban la carne cruda, lo demás lo cocinaban y le daban la parte que ellos querían. No respetaban ni siquiera los sacrificios. Nada. Era algo que era una aberración. Yo no sé cómo Dios le tuvo tanta paciencia. Yo creo que Dios esperó que Samuel sea más grande, porque no podía ser que hicieran semejante barbaridad. Y después pierden el arca. Le roban el arca a los filisteos, llevan el arca a la guerra con los filisteos, le roban el arca a los filisteos. Mueren los dos hijos en batalla y cuando viene un soldado a decirle a Elí que los hijos los dos habían muerto, él Se se cayó cae allí y para se atrás, murió también. quedó desnucado, se desnuca. Cae con todo el peso para atrás y se desnuca. Pero Dios se lo advirtió. ¿Cuántas veces le dijo Dios? Entonces, ¿cuál es el problema? Elí le falta el respeto a Dios. Quiso más a sus hijos que a Dios. Y dejó que los hijos pecaran, porque yo si tengo semejante responsabilidad, agarro una vara y Le los faltó muelo a disciplina. palo. Le Los faltó echo. disciplina. Ajá. Claro, los dejó que hicieran lo que querían. Nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, porque no es que lo que pasa, darles amor, hablarle, sí, Amor y rigor. explicarles, pero cuando no entienden con palabras, un buen sopapo no lo va a matar. Ujú. ¿Mm? Yo soy de esa vieja data. Yo le Yo hablaba también. a una, le hablaba a dos, le hablaba a tres, a la cuarta, ¡pa! ¿Vas a entender o no vas a entender? Que la que mando soy yo.
Sí. ¿eh? Porque es así, ahora hacen lo que quieren los chicos. Sí. No puede Ujú. ser. Después viene No la puede ser. droga, el alcohol, droga, se van, cualquier cosa. Es falta de educación, de respeto, de disciplina. Dios dice, el que Disciplina. ama, disciplina. Que Dios ama dice, al que disciplina. ama, disciplina. Disciplina. Bueno, seguimos. ¿Qué más pasaba? Bueno, permitió que sus hijos blasfemaran contra Dios, no se lo impidió. El Señor acabó con sus promesas que la familia de Elí y su descendencia estaría siempre en su servicio, los desterró. Ustedes no están nunca más, ninguno de ustedes va a estar nunca más en mi servicio del santuario. Ninguno de sus descendientes iba a llegar a viejo, su familia iba a caer en desgracia. ¿Quiénes serán los líderes después de Elí? Casi no hay comunicación entre el Señor y su pueblo. Samuel no entiende que le está hablando el Señor. Con todo este problemón, todavía Samuel no entiende bien porque era jovencito. Vamos a seguir adelante. ¿Se soluciona el problema? Mm. Partan del momento donde Dios llama a Samuel jovencito. Samuel, Samuel, dile a Elí que no haga esto, ta. Le dice que lo que va a pasar. Voy a hacer algo, dice, que va a aturdir al pueblo, que nunca va a ser oído, que Elí y que lo va a castigar por todo lo que le dice a Samuel. Entonces, partamos de esa base. ¿Qué solución le encontramos al problema? Si Dios ya sabe que va a condenar a Elí en el problema, porque peca, porque los hijos son desobedientes, porque él no respetó la voluntad de Dios, entonces la solución del problema, ¿dónde sería? Después de todos los problemas que se acontecen, que pasaba con la familia de Elí y los hijos. Si hay algo que no funciona, vamos a poner un ejemplo para que se den cuenta. Tenemos como gobierno un dictador, ¿no? Un dictador como en tantos países últimamente se ve, que mata de hambre al pueblo, que mete preso al pueblo por cualquier cosa, que no tiene libertad al pueblo. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que desea el pueblo? Que se Que se vaya, muera. que Se se vaya. muera, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la solución cuál es entonces del problema? Si había un sacerdote, un sumo sacerdote corrupto, que no era obediente a Dios, que prefería Murió. a sus hijos, claro, Murió. Dios va a juzgar Y, a lo- Elí y a sus hijos. y los hijos Dios, murieron. los hijos murieron los dos el mismo día y Elí también cuando le vienen a avisar. Entonces, Ujú. Dios, ¿cómo se soluciona ese problema? Dios cumple la promesa que ya le había hecho varias veces. Dios juzgó a Elí y a sus hijos. Dios habla directamente con Samuel, ya lo hace profeta. Dios ya se comunica con Samuel. Dios dio a su pueblo un nuevo líder. Lo levantó como juez a Samuel. Se terminó la corrupción que hacían Elí y los hijos de Elí. Ahora iba a haber justicia, iba a haber orden con Samuel como juez y como profeta. Dice que desde Dan hasta Beceba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. ¿Mm? Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y haga lo que a mí me agrada. Dios respondió, prometió que iba a levantar un fiel sacerdote cuyo ministerio
iba a ser eterno, el sacerdote únicamente podía ser Jesucristo. A través de todas sus promesas, Dios tenía algo más para nosotros. Tenía la promesa que Él iba a levantar un sacerdote fiel y que iba a hacer todo lo que a Él le agradaba. Dios le prometió levantar un fiel sacerdote. Y ese ministerio iba a ser eterno, no se iba a terminar jamás. Entonces, tras todo esto, tenemos la promesa que fue cumplida por Dios de Sí, nuestro Señor. por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a la parte de considerar ahora. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Piensen cómo arranca la historia. Va una mujer La estéril, consagración de Samuel al servicio del Señor. claro. Esa mujer clamó a Dios muchas veces y le dijo que si me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que te sirva. Y lo sirvió en la casa del Señor fielmente, escuchando su palabra. Así que el hijo que Dios le dio a ella y puso en su corazón ella, entregárselo a Dios, porque ella pudo haber dicho, dame un hijo para mí. No, ella dijo, dame la dicha de tener un hijo, pero yo te lo voy a dar a vos. Yo no, te lo voy a destetar y te lo voy a dar a vos para que sea un siervo fiel. Entonces, el punto principal de esta historia es también el amor de Ana, ¿no? Hacia Dios. Sí. Por agradecimiento a ese hijo que ella le concedió, él, Dios siendo tan bueno, le dio trabajo con 3 hijos varones y 2 hijas mujeres. Entonces, el amor de madre ella lo tuvo igual, con Samuel y con los otros hijos. Entonces, el punto principal de la historia, que Samuel fue dedicado al servicio de Dios por su madre, Ana, y sirvió en la casa de Dios fielmente, escuchando a Dios todo lo que le llamaba, todo lo que le decía. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Qué pecado. Estuvimos hablando de todas esas cosas. Tal vez nosotros no lo hacemos, pero o lo hemos hecho, no nos dimos cuenta, pero se ve en la actualidad. El mal proceder. A veces Dios nos habla y nosotros no queremos escuchar. No nos gusta lo que Dios nos está diciendo y nos hacemos los tontos, no queremos escuchar su palabra. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque dudamos, pensamos, y sí, será o no será, pero dentro de nuestro corazón a veces nos dice, no, eso a Dios no le gusta, pero nosotros lo hacemos igual. Eso puede ser. A veces somos demasiado compasivos con nuestros hijos, no los disciplinamos. Total, es chiquito, decimos. Y desde la cuna hay que darle disciplina porque son más vivos que nosotros los chicos. Entonces, hay que disciplinar a los hijos en amor, ¿no? No hay que pegarles tampoco como una cosa una paliza y una paliza, pero yo creo que la buena educación cristiana desde chico, hablándole lo bueno, lo malo, recalcándole lo que a Dios le agrada, para ser bendecidos. Si uno le inculca a los hijos que busquen de Dios, que hagan las cosas bien, le muestra lo que Dios le agrada, que sean respetuosos, que sean obedientes,
que reconozcan cuando se equivocan y pidan perdón a un hermano, a un amigo, la buena educación, la buena costumbre, ¿no? ¿Qué más puede ser? Les voy a compartir primera de Timoteo 3, 2 al 5. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, lo que decía la hermana, que ella no comparte con los ministros, que no son honestos, decorosos, responsables, que dan más testimonio. Bueno, acá ya en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 2 al 5, ya Pablo le estaba enseñando a Timoteo cómo tenía que ser un ministro, un líder, un pastor. Tiene que tener esas cualidades. Tenía que tener bien su casa. ¿Mm? Dice que ¿Quién si, más que si alguno anhela ser obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Exactamente. que sea sobrio, Bueno, dice, prudente. si quieres ser obispo, bueno, o profesión, buscas una cosa así, no me acuerdo bien como dice Pablo, pero tenía que tener estas cualidades, porque no cualquiera se puede poner adelante de un altar y predicar la palabra de Dios, porque la gente va y escucha, o agregar cosas que no tiene que agregar, o quitar cosas que, no, esto no lo voy a decir porque si no la gente no va a querer venir más. No, la palabra de Dios se tiene que decir tal está escrita. La palabra de Dios se interpreta por sí misma. Nosotros somos lo que damos la palabra, pero toda. No porque alguno se vaya a ofender, nosotros no vamos a leer ese pedacito. La tenemos que leer todo. Lo bueno, cuando da amor y cuando hay corrección, porque es la ley y el pecado. Acá estamos viendo la ley. La ley es el pecado que me muestra el espejo, que es como un espejo que me muestra lo que yo hago mal. ¿Qué me está mostrando esta palabra? Que yo no corregí mis hijos, que ahora me desobedecen, que ahora están grandes y cada uno quiere hacer lo que quiere, que yo no obedezco la palabra del Señor o no tengo respeto por las autoridades, porque uno tiene que respetar también las autoridades que Dios nos pone. Profesora, y en Proverbios Sí. también dice que el hijo consentido avergüenza a la mamá. ¿Cómo? Hay un Hay un proverbio en la proverbio. Biblia que dice que el hijo consentido, o sea, avergüenza a la Sí, madre. claro, Y se ve mucho eso. Yo he claro. visto muchos niños pegándole a la mamá cachetadas y la Ah, mamá se deja. Mire, eso me da a mí algo, bueno, tan terrible, siento algo horrible. Pero bueno, vivimos ahora en eso que solo los muchachos y niños solo tienen derechos y no deberes. O sea, solo se les sí. habla de derechos, derechos y derechos y deberes, no se habla de eso. Mire, yo tengo un hijo que va a cumplir 45 años el 2 de diciembre, ¿no? Yo soy nieta de italiano, calabrese y napolitana mi abuela. Yo siempre fui una nena tranquila cuando era chica, pero yo tenía 3 hermanos varones. Mi papá los miraba o hacía un silbido y los llamaba cuando ellos iban a jugar a la pelota para que vuelvan. Pobrecitos de ellos que no volvieran. Y yo a mis hijos les advertí antes de salir, no me pidan nada en la calle porque plata no tengo.
Si puedo, les compro y si no, no, pero hoy no tengo. No me pidan. No pidan permiso para, si se van a servir algo para comer, pidan permiso, sean respetuosos. Todo, y los manejaba con la mirada. Ellos sabían, si yo los miraba medios torcidos, sabía que cuando llegaban a casa, cobraban. Ujú. Sí. Y así me salieron. Que yo salía tranquila porque yo sabía que no iba a pasar vergüenza con ellos. Si Claro. tenía, les decía, hoy tenemos, pidan lo que quieran que les puedo comprar. Ujú. Pero si no tenía, no había. No No pidan, había sí. y no había. Estaba para la comida. Eso, Sí. una sola vez se me tiró uno al piso haciendo berrinche. ¿Sabe cómo lo Oh, oh. levanté? Nunca más se tiró, ¿eh? De Claro. acá lo agarré, de los pelos de la Ajá. nuca. Eso. Qué- Pero Uy, sí. bueno, y con mis nietos igual, ellos ahora son grandes, mis nietos. Pero yo les decía, ¿no estás en tu casa, nene? Acá vas a respetar la casa. Cuando me lo dejaban, no estás en tu casa, ¿eh? A mí no me vas a hacer lo que le hacía a tu madre y a tu padre. Acá vas a comer lo que te sirvo en la mesa. Pero me querían igual. Yo digo, estos pibes yo los re maltrato y ellos me quieren igual. Después jugábamos todo, pero el respeto yo se lo hacía tener. Ujú. Porque es la única forma de poder estar tranquilos, porque están guiados. Un arbolito, si usted lo planta, le Ujú. tiene que poner un palito, ¿no? Y Una atarlo. dirección para que vaya en la dirección. Claro. Y si no, ¿cómo Ujú. crece? Todo torcido y una vez que se hizo duro ese tronco no lo endereza más. No le Y interesa el nada. Señor nos enseña a eso, a que nosotros seamos astutos, inteligentes, corrijamos a nuestros hijos para no Sí, sufrir mañana lo que ellos hacen. así Así que es. bueno, vamos a seguir que estamos pasados de la hora. Bueno, ¿qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mi vida? Nosotros podemos tener muchos líderes malos, pastores malos, que no nos representan o no representan bien o son como Elí. Pero Dios en su infinito amor no nos abandona. A todos los que confiamos en Dios, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Ahora nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Él como nuestro Padre, a través de Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados. También podemos ver cómo Dios bendijo a su pueblo como líderes como Samuel. La promesa que el Señor anuló, lo sustituyó por otra de mucho mayor alcance, cuando prometió que iba a levantar un fiel sacerdote cuyo ministerio iba a ser eterno. Dios les prometió a través de los profetas, que de la raíz de Isaí iba a salir un retoño. Isaí era el padre de David. Jesús es de la descendencia. Así que ese retoño de la raíz de Isaí nació Jesucristo, 14 generaciones después, de la tribu de Judá. Esa promesa él la cumplió, un sumo sacerdote que iba a ser eterno su ministerio, nunca se iba a terminar. Esas promesas nunca fueron anuladas, sino que fueron contestadas, ya fueron cumplidas. Nosotros ya hace 2000 años que tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que gracias a sus méritos tenemos paz con Dios. Él intercede por nosotros. Intercede, es nuestro abogado.
Nosotros clamamos en el nombre de Jesús y el Padre nos perdona. ¿Mm? Así que ahí tenemos el amor de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué pediré a Dios? A ver, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Todo lo que estuvimos hablando, que los hijos también tengan un corazón de carne, no un corazón duro, que obedezcan a sus padres, que amen a sus padres, que honren a sus padres, porque es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre si quieres tener buena vida en esta tierra y larga. Es el primer mandamiento y el único mandamiento con promesa. Con promesa. Que los hijos honren a los padres, que cuiden a los padres, que los padres no son bancos que le van a pedir plata o cuando son viejos ya no saben qué hacer con ellos y los dejan y los abandonan. Que honren a sus padres, que primero cuando son chicos que los obedezcan y después cuando son adultos y viejitos que los cuiden. ¿Mm? Así que eso vamos, es pedir a Dios, que tengamos hijos buenos, responsables, que nos amen, que sean generosos, que quieran escuchar la palabra cuando aconsejamos con la palabra de Dios, que escuchen, que no rechacen la palabra del Señor. Porque a veces hay familias que no quieren escuchar los hijos. Entonces hay que explicarles que creer en el Señor, amar al Señor, no nos quita nada de este mundo que no podamos hacer. Podemos vivir una vida buena, pero correcta. Podemos divertirnos, podemos salir, pueden tener novia, pueden tener amigos, pero escuchar música, porque eso no es pecado. Eso no es pecado. Pero bueno, que sean buenos hijos. Bueno, sí. Sí. Bueno, identificar a cómo Dios habla a nosotros hoy en día. Vamos a identificar esto. ¿Cómo habla Dios con nosotros hoy en día? Ya no habla como le habló a Samuel, que fue directamente a hablarle, ¿no? Por medio de su palabra, Dios, es lo principal. Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Lo voy a leer yo. Después, si alguien quiere compartir una lectura, me avisa. Hebreo 1, del 1 al 2. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Pedro 1:3. Tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación en la Biblia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El tema principal, el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Vamos a la bendición y terminamos con la clase 5. Después les voy a dar algunos detallitos y nada más para que tengan en cuenta. Bueno, Señor, te doy las gracias ante todo de poder haber compartido esta enseñanza, Señor, de cómo tú nos hablas, cómo tú nos enseñas, cómo tú nos guías en tu voluntad, Señor, en tu amor y en tu misericordia, Señor, que tú nos has dado tu Hijo, Señor, que es nuestro sumo sacerdote. Él hizo el sacrificio por nosotros una vez y para siempre, Padre Santo, te doy las gracias por ello. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su luz, su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y vuelve el Señor tu rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Acá tenía un material extra que lo vamos a hacer un poquito rapidito porque es tarde, ustedes tal vez tengan que hacer cosas. La revelación continúa, es bíblica. Las escrituras solas son suficientes. En la Biblia, Dios nunca promete revelaciones adicionales a creyentes. Dios no nos promete que se nos va a presentar y nos va a hablar. Dios nos habla por su palabra. En el Antiguo Testamento era la única forma de levantar profetas. Hablaba con uno. Tampoco debemos buscar revelaciones nuevas en sueños y visiones. Cuando le dice a algún ministro, ay, porque Dios me mostró un sueño, una visión, que iba a tener una casa grande. No escuchen. Dios no hace esas cosas. El buscar revelaciones adicionales de Dios es espiritualmente peligroso. Nosotros tenemos la palabra que dice que es viva y eficaz. Todo tenemos en la palabra de Dios. Por eso Dios advierte contra buscar información espiritual aparte de lo revelado en la Biblia. No se olviden que Satanás se viste de ángel de luz y es mentiroso y padre de mentira. Y él nos puede confundir y llevarnos a la perdición. Esto era lo que yo le quería mostrar. Igual va a estar está todo grabado, así que lo pueden buscar en la grabación. Bueno, hermanas, esta fue la clase número 5. Yo de acá un ratito le voy a mandar la tarea para el día jueves y más tarde la grabación o mañana a la mañana. Así que Dios las bendiga, las guarde, que tengan una hermosa noche, que descansen bien. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves. Vamos a parar la grabación. Bueno, bendiciones. Nos vemos el jueves. Dios las bendiga.